Buenos días, sí. ¿Le hago respaldo? Ah, sí, claro. ¿Con quién va a grabar? ¿Rodrigo? Sí, Ya, Rodrigo. A ver, te vamos a autorizar el respaldo. Permitir grabar. Bien, Rodrigo. Entonces, grabando. esta es la clase de ejercicios del 1 de julio. La clase número 26, parece. Brandon llegó. Bien. Bien, vengo con energía para responder las preguntas que tiene. Ah, mi tablet. Voy a buscar mi tablet. Bien, aquí tengo el capítulo 3. Y si tienen preguntas del 4 también lo tengo. Tengo todo. Bien, vamos a achicar. Profesor, Ya, dígame. yo tengo una pregunta del capítulo 4. Ya, vamos a bajar esto primero. O sea, del capítulo 3, disculpe. Capítulo 3. ¿Qué página del libro? Casi al final, donde están los ejercicios propuestos. Es que no me acuerdo qué página es. Al tiro le digo. Es la 14. ¿Perdón? El ejercicio 14 de la página 90. Bien. Entonces vamos a hablar del ejercicio 14 en la página 90. Dice sea L de este conjunto P2R en R. Esta es una función de A en B. Es un ejemplo de esto. Están definiendo una función de A en B. Vamos a dejar entrar a Gonzalo, ¿ya? Es una función de A en B, es un ejemplo. Y ahora el conjunto A, lo que pasa es que en el libro nos dicen qué cosa es el conjunto A, pero el conjunto A, P2R, es el conjunto de todos los polinomios. Ni siquiera hemos hablado de polinomios en este curso, es parte del programa, ¿ya? Pero los polinomios de grado 2 sí los conocemos. Los de grado a lo más 2, porque el C podría ser 0. ¿Ya? Entonces, A, B, C, coeficientes son reales, y podría ser todo 0, C podría ser 0, A podría ser 0, etc. ¿Ya? Pero son arbitrarios, 3 coeficientes arbitrarios. Todos los, esto se llama el espacio. No se llama espacio porque en el curso de álgebra lineal se prueba que esto es un espacio vectorial. ¿Ya? Eso no podemos hablar de eso aún, porque estamos recién en primer año, primer semestre. El espacio, no se le vamos a llamar el espacio nomás, el espacio de los polinomios reales, porque tienen coeficientes reales. Polinomios. ¿No ha llegado nadie más atrasado? No. El espacio de los polinomios reales de grado menor o igual a 2. ¿Okay? O sea que aquí también está incluido el polinomio 0, los polinomios lineales, ¿ya? Y los polinomios cuadráticos. Todo eso. Uno tiene que incluir todos los polinomios de grado menor o igual que 2. Eso. Y Profesor, ¿por qué es menor o igual que 2? porque el grado es a lo más 2, porque si el C es 0, entonces el grado 1, ¿no es cierto? Porque esto no aparece si el C es 0. Entonces, por eso es que el grado es menor o igual a 2. Aquí en este espacio están los polinomios de grado 0, es decir, las constantes. También están incluidos los de grado 1, es decir, los polinomios de la forma a más bx, y también los de grado 2, los polinomios de la forma a más bx más cx cuadrado con c distinto de c. ¿Ya? Los lineales son cuando el b es distinto de 0, porque si el b no, o sea, si yo tomo b y a igual a 0, me dan los constantes. Si exijo que el b sea no nulo, entonces me van a dar los polinomios lineales, que aparece la x, porque como el b no es 0, la x aparece. Y para que sea cuadrático de verdad, el seno debiera ser 0. Ahí están incluidos todos. ¿Ok? Y este es un conjunto que se llama el espacio de los polinomios reales de grado menor o igual a 2. La razón por la que se exige grado menor o igual a 2
y no exactamente igual a 2, es para que sea cerrado bajo la suma, porque yo podría sumar dos polinomios de grado 2 cuyo resultado no fuera un polinomio de grado 2. Por ejemplo, eso, ¿ven? Si ustedes suman eso, no da un polinomio de grado 2, a pesar de que este es de grado 2 y este también. Entonces, para que sea cerrado bajo la suma, se pide que el grado sea menor o igual que 2. Esa es la razón. ¿Respondí a la pregunta? Sí, No entendí por qué esa suma no es de grado 2. Oh, Ah, no, ya, se me está. porque los cuadráticos se matan, pues. Entonces, no es si yo quisiera, por ejemplo, considerar el conjunto, lo puedo hacer. Yo puedo considerar el conjunto de todos los polinomios de grado exactamente igual a 2. Pero ese no va a ser cerrado bajo la suma, porque aquí hay dos polinomios de grado exactamente igual a 2, cuya suma no es de grado 2. La suma es un constante, ¿no es cierto? Porque esto se mata. Entonces, para asegurarse de que este conjunto sea cerrado bajo la suma, es que uno tiene que meter en la bolsa, en este saco tiene que meter los de grado 2, y los de grado 1, y los de grado 0 también. ¿Ya? Y así cerrado bajo la suma. Y eso se demuestra en el curso de álgebra lineal. ¿Ya? Pero ahora nosotros no estamos haciendo álgebra lineal, solamente estamos definiendo funciones. Y me están definiendo la función L, y le ponen L porque es una función lineal. ¿Ya? Pero eso el libro no lo explica porque no tienen todavía ustedes las herramientas para... O sea, no se ha pasado esa materia. Bueno, ¿qué es lo que hace la función lineal? L. Que a un polinomio arbitrario de grado menor o igual a 2 le asigna el número a más b menos 3c. Y este es un número real, claro que sí, porque los coeficientes son reales. Entonces esta combinación, esta R, esto se llama una forma lineal. A los vectores aquí les asocia un número escalar. Eso es la definición de lo que es una forma lineal. Entonces, bueno, eso es lo que ha causado confusión, porque a mí me han mandado, ya un estudiante por lo menos me mandó esta pregunta por correo electrónico: profe, ¿qué significa la L? Ok, entonces el libro no lo explica nomás, pues llegan y tiran el ejercicio. Ya yo aquí traté de explicar un poquito cuál es el origen de esto, de dónde viene, que realmente viene del curso siguiente, ¿ya? O que, digamos, en el curso de álgebra lineal se discuten todas estas funciones, este tipo de funciones. Pero ahora estamos haciendo otras cosas más básicas. Calcular, por ejemplo, en la parte A me dice, bueno, encuentre L de 1 más X, L de 2 menos X cuadrado, ¿ya? Y L de X cuadrado. Entonces me piden calcular tres valores de la función. Ok. Y bueno, veamos cuánto me resulta esto. Resolvamos este problema antes de continuar con las partes B y C. Porque, compadre, no le duró mucho la tinta, o quizás este es uno de los antiguos. Ya. Wow. Veamos, este también está muerto ya. Bueno, no importa. L de 1 más X. ¿Qué significa L de 1 más X? Entonces, ¿qué significa 1 más X? Es cuando el A vale 1, entonces esto tengo que escribirlo de la forma que me piden. 1 más 1 por X, entonces aquí tengo este que está aquí es mi A, este que está aquí es mi B, el coeficiente que acompaña a la X. Y el coeficiente que acompaña al X cuadrado es 0, porque no aparece, ¿ves? Y tengo que calcular L de 1 más X, así que el A vale 1, el B vale 1 y el C vale 0. Es importante eso porque para poder calcular la imagen, porque si no, no. Permiso. Aquí llegó Ángel. Porque si no, no puedo calcular. Entonces ya, como yo conozco los coeficientes A, B y C acá, entonces tengo que hacer A más B menos 3C. Pero aquí el A vale 1, el B vale 1 y el C vale 0. Así que esta imagen, esto es 2 nomás. Eso. Entonces le están preguntando si ustedes saben interpretar bien la definición. Eso es lo que están preguntando. Este tiene tinta, ya. Ok, veamos que entonces cuánto vale el L de... Wow. 2 menos X cuadrado.
¿Cuánto vale este? L de 2 menos x cuadrado. Bueno, en este caso, entonces, aquí el a vale 2. El p vale menos 1, porque es el coeficiente que acompaña al x, y el c vale menos 1, porque ese es el coeficiente que acompaña a x cuadrado. Y de acuerdo a la definición, aquí tengo que hacer a más b menos 3 por c. Entonces ustedes ven aquí me da 1 más 3, 4. Bien, y ahora voy a calcular L de x cuadrado. Ah, pero entonces aquí, esto es L de 0 más 0 por x más 1 por x cuadrado. Es decir, el a vale 0, el b vale 0 y el c vale 1. Y en ese caso tengo que hacer a más b menos 3c, así que es 0 más 0 menos 3 por c, menos 3. Y ahí calculé los 3. ¿Llegó Brian? Ok. Ok, y ahí tengo la solución de la parte A. Vamos a ver la parte B ahora. Profe, no entendí muy bien por qué toman solo los coeficientes. ¿No entendió qué parte? ¿Por qué solo toman los coeficientes? Ah, porque la definición. Ah, no es una función como tal, es una definición. No, es que es una función, pero está definida de esta manera. Fíjate que a un polinomio le asocia un número real, a saber este, que está formado considerando los coeficientes del polinomio. Aquí al lado derecho no aparece ninguna x, porque estamos en R. ¿Ya? X es una variable. Puedes pensar todo esto como una parábola. ¿Te acuerdas de las parábolas? Era y, Sí. a más b, y la x es variable, pero aquí es una función que a una función de este estilo, polinomial, cuadrática, a lo más cuadrática, a una función le asocia un número. Y el número está definido como esta combinación precisa de los coeficientes. Ya. ¿Bien? Y bien. Y bueno, y ahí calculé lo que me pedían calcular, y aquí el ejercicio consiste en que ustedes sepan identificar los coeficientes correctos. Aquí el a vale 1, porque el a es la constante, 1. El b también vale 1, porque el b es el número que multiplica la x, que es 1. Ahí no aparece, uno nunca escribe 1 por algo, pero aparece el 1. ¿Ya? Y después c igual 0, porque no hay x cuadrado. Aquí el c no es 0, es menos 1, porque es un coeficiente menos x cuadrado. Y aquí todo es 0, salvo el c que vale 1. ¿Ves? Todo es 0. 0, 0 y el c vale 1. Y ahora aplico la fórmula y me dan esos valores. ¿Ahora sí estamos de acuerdo? ¿Todo el mundo? Sí. Perfecto. Voy a continuar con la parte B del ejercicio. Veamos qué dice la parte B. ¿Qué dice la parte B? Dice, encuentre el conjunto S de todos los polinomios cuadráticos, a lo más cuadrático debiera decir, porque el C podría ser 0, y no me da cuadrático, me da lineal en ese caso. Pero tal que quiera decir, que satisface que L de P de X me da el número 0. Recuerde que la función L le asocia a una función de este estilo un número. Y quiero saber para cuáles el número asociado es el 0. Where the hell is it? Aquí está. Oh, no es muy eficiente el borrador. Solamente que hay que usar la fórmula cuadrática, ¿o no? En este caso, veamos, pues no lo sé, pues si aún no empieza, ustedes tienen ventaja sobre mí porque trataron de resolver este problema, yo primera vez que lo veo, nunca me habían preguntado por este problema antes. Entonces necesito un poco de tiempo para pensar, a ver, ¿qué me están pidiendo? L
de a más bx más cx cuadrado. Este es mi p de x, porque p de x lo escriben así, ¿no es cierto? Entonces este que está aquí es p de x. Y me están preguntando, quieren saber, ellos me están preguntando, necesitan que haya yo que encuentre todos los p's, que haya todos los p's polinomios cuya imagen bajo esta función es 0. Pero la función, la imagen está definida así, a más b menos 3c. Y yo necesito que esto sea 0. Ah, ok. Entonces, la condición, o sea que L de P de X es 0, donde P de X es este polinomio, solamente cuando el A más B vale 3C, porque es equivalente a esta ecuación. Entonces, ¿qué significa eso? Que los P de X que son enviados a 0 por mi función L, son todos de la forma A más BX más C. Ah, pero es que el C lo puedo despejar de acá. Pues a ver, el C vale A más B tercios. A más B tercios. X cuadrado. Son todos los P's que van a parar al 0 bajo esta función L. Son todos de esta forma. Con el A y B arbitrarios. A ver, veamos si podemos expresarlo de una manera más cómoda. Voy a factorizar todas las A's. A por 1, y aquí va a quedar un tercio. Más, y ahora las B's, X más un tercio X cuadrado. Entonces, todos los polinomios que son enviados a 0 por L son todas las posibles combinaciones de estos dos. Estos son como los generadores de todas tus soluciones. Y aquí el A y B varían arbitrariamente. Así que yo puedo elegir A igual 0 y B igual a 1 y me va a dar este. Después puedo elegir B igual 0 y A igual a 1 y me va a dar este. Y después van a ser la suma de estos también está, la resta, porque tengo libertad absoluta para ir variando las elecciones de los coeficientes A y B. Pero estos son como los generadores naturales. Entonces uno dice, pero ¿será cierto, profe? No me convenzo. A ver, ¿será cierto que L de este es 0? Porque dice que uno de los que me has enviado a 0 es este. Veamos, pues. A ver, L de, ¿cuánto decía que esto era? A más B, aquí no hay B porque no hay X. A más B menos 3 veces C. Ah, pero es que el C es un tercio, así que me queda 1 menos 1, 0. ¿Ves que funciona? Y este también. Y bueno, y todas las combinaciones de estos. Así. Profesor, ¿Estudiante? ¿de dónde sacó el 1 más un tercio X cuadrado? Ah, porque factoricé la A. ¿Ves que aquí aparece la A? A por 1 es A. Y después aquí voy a tener A tercios X cuadrado. Los estoy separando las A y las B. Aquí tengo A tercio X cuadrado. Entonces la A lo factorizo y me queda un tercio de X cuadrado. ¿Ahora sí? ¿Todavía no? Lo explico de nuevo. No hay problema. Lo explico de nuevo. Mira, voy a borrar esto. Y lo voy a explicar de nuevo. Siempre y cuando el borrador me responda. Entonces ahí fue demasiado rápido, ¿ya? Yo estoy acostumbrado a hacer esto, entonces ustedes quizás no tanto, entonces vamos a hacerlo de nuevo. Más despacito con las piedras. Ok, entonces, ¿qué hizo el profe? Hizo un truco aquí, medio brujo el profe, nos explica bien. Ya, vamos a explicar bien. Entonces acá voy a hallar esta solución. O sea, los que van a parar a 0 son de esta forma. Y quiero expresarlo como una combinación de... Oh, what the hell is this? Espera un rato, se me cayó algo aquí. Mi prótesis dental, no, es de la caja de herramientas, permiso, ya, ahí. Ya. Ok, entonces vamos a hacer esto. Entonces aquí tengo, esto es A más BX más. Y aquí voy a separar, aquí tengo A tercios más B tercios X cuadrado. Hasta el momento no he hecho nada brujo, ¿estamos de acuerdo? El 3, esta fracción la escribí como una suma de fracciones.
Después la escribo así, a más bx más a tercios x cuadrado más b tercios x cuadrado. Simplemente multipliqué esto, lo separé en suma. Y después yo quiero encontrar todos los que tienen a nomás como factor. A más a tercios x cuadrado. Y después todos los que tienen b como en el factor. Ahí los separé, ¿ya? Y después me doy cuenta, pero es que este la aparece como un factor común acá. Pues, y aquí está el a, ¿no es cierto? Entonces, a por 1 más un tercio x cuadrado más. Pues b de x más otra vez un tercio. ¿Y ahora sí? Sí, ahora sí. Listo. Bien. Y vamos a hacer la parte, ya resolví la pregunta B. Entonces, el S, lo que acabo de descubrir es que el S son todas las combinaciones de estos dos. ¿Ya? Y se escribe así. En álgebra lineal lo van a ver escrito así. Que es el subespacio generado por estos. Así se escribe, como una cuña. ¿Ya? Este y el otro era x más un tercio. X cuadrado. O sea, son todas las posibles combinaciones lineales entre estos dos. Es decir, algún escalar, algún a por este, más algún b por este. Pero esa notación de álgebra lineal la van a ver ya. Hasta al hacer esto ya resolvimos la parte b sin usar el lenguaje de álgebra lineal. Sin usar el lenguaje de álgebra lineal. Entonces, ahora me están preguntando por la parte C que dice, la pregunta C dice, dice la pregunta C, es L inyectiva. Es L inyectiva. Es L inyectiva. Solución o respuesta. Si L fuera inyectiva, entonces, ¿qué significa eso? Que si L fuera inyectiva, entonces, no usemos la implicación. Si L fuera, yo digo que no es, ¿ya? Sospecho que no es. Veamos por qué. Si L fuera inyectiva, entonces, cada vez que yo tengo, recuerden ustedes qué significaba inyectividad, que si tengo, para esta, ¿qué significa que la función f de a en b sea inyectiva? Significa que si tengo f de a igual f de a', implica a igual a'. Si f es inyectiva. Espero que no esté escrito muy chico ahí, ¿se ve igual? Yo sí lo veo. Yo lo veo, ¿ya? Entonces es una función f de a en b arbitraria. ¿Cuándo es inyectiva? Cuando satisface esta condición. Porque si f de a es f de a', entonces el a es igual a a'. Si el f es inyectiva, ¿ya? Y esta es la implicación P implica Q. Y lógicamente equivalente, es decir, no Q implica no P. Es decir, si yo tengo dos que son distintos, las imágenes son distintas. Y eso ya lo practicamos ya en una clase anterior, cuando hicimos un ejercicio, etc. Entonces, aquí dice, si L fuera inyectiva, entonces cada vez que yo tengo esta igualdad, este es un ejemplo, entonces tendría que ser que el P de X fuera igual al Q de X, ¿ya? O sea, L de un polinomio igual a L de otro polinomio implica que los polinomios son iguales. Pero esto ya suena sospechoso porque yo conozco polinomios por la parte B. Yo conozco polinomios que no son cero, por ejemplo este. Ese polinomio que no es el polinomio cero, y cuando yo le tomo la imagen, me da cero, porque fue uno de los que hallé en la parte B que satisfacían esta condición. Pero que cero es lo mismo que L del... O sea, que aquí puedo poner Q igual a cero. El polinomio, porque si tú tomas el polinomio 0 y le aplicas, recuerda que el polinomio 0, cuando Q es el polinomio 0, significa que tiene 0 más 0 por x más 0 por x cuadrado, todo es 0.
Y entonces, la imagen del 0, ¿qué va a ser? Entonces, veamos cuál es la imagen del 0. Es L de 0 más 0x más 0x cuadrado. La fórmula decía que era A más B menos 3C. 0 más 0 menos 3 por 0, también conocido como 0. Entonces, Profe, esa fórmula, creo que ya se lo preguntaron, pero se lo voy a preguntar. ¿Esa fórmula de A más B menos 3C es exclusiva para el ejercicio? sí, ¿O claro, es claro. ya, ya. Porque yo puedo cambiar, te puedo repetir el ejercicio cambiándole la L y mandándolo a otra parte, por ejemplo, 4A menos 5B más C, lo que se me ocurra. Pero no necesariamente tiene que ser igual a 0. No, pero que estamos resolviendo la parte B, pues, cuando estábamos haciéndolo igual a 0. Pero lo que yo estoy diciendo es que yo puedo cambiar el ejercicio, ¿ya? Le puedo llamar ejercicio 14' o 14 bis, ¿ya? Que sea idéntico al ejercicio 14, pero donde la función yo la defino de otra manera. Por ejemplo, 3A menos 7B más C. Ahí hay otro ejemplo, ¿ya? Y ustedes pueden repetir, responder las mismas preguntas, ¿ya? Entonces, claro, pues, cualquier combinación acá. De hecho, incluso yo puedo cambiar, en vez de poner algo tan complicado como esto, puedo simplemente definir esta otra función. A todas le estoy llamando L, entonces aquí estoy pecando. Ya pongámosle L2, este L3. Y esta la puedo mandar aquí, que manda toda la A nomás. L3 de A más B, X más A nomás. Más simple, ¿no es cierto? Y se pueden hacer las mismas preguntas. Ahora sí, respondí la pregunta. Sí, ese era un comentario, ¿no es cierto? De que yo puedo variar este ejercicio variando la función. Y ahora, bueno, sigamos con la inyectividad. Pues si L fuera inyectiva, entonces cada vez que yo tengo L de un polinomio igual a L de otro, significa que los polinomios son iguales. Bueno, aquí tengo un contraejemplo, porque tengo aquí L de este polinomio es 0, que es lo mismo que L del polinomio 0, porque ya vimos que L del polinomio 0 es 0. Entonces aquí tengo L de 0 es 0, L de este es 0, pero sin embargo, este no es igual a 0. Pero este polinomio es distinto del polinomio 0, ¿ya? Y recuerden ustedes que para que fuera inyectiva, cada vez que tengo esta igualdad, L de P igual L de Q, debiera implicar que P igual a Q, pero es que este P no es igual a este Q, que es el 0. ¿Sí? Entonces, yo para demostrar que no es inyectiva, me basta con encontrar un ejemplo que viola la inyectividad. Si a ustedes les pidieran demostrar que es inyectiva, entonces eso requiere una demostración general. Pero en este caso, con hallar un contraejemplo, estoy listo. Y ese es el ejercicio 14. Vamos a borrar aquí ya. Wow. Ya. Y yo limpié la pizarra antes de la clase, le puse... No se me ocurría qué ponerle, porque en esta casa no hay alcohol, ¿ya? Salvo la cerveza que tengo en el refrigerador. Pero le puse limpia vidrio. Le puse limpia vidrio, no funciona con limpia vidrio. No sé qué voy a tener que usar más adelante. Bueno. Y... Es como las mujeres cuando se ponen esmalte para las uñas, que usan el Cutex, que llaman, ¿no? Es como un líquido, como alcohol transparente. Capaz que con eso funcione. Digo yo, ¿no? Se me ocurre. ¿Podría funcionar? Sí, claro. Porque la acetona es un derivado, bueno, parecido al alcohol. Sí, con la acetona, sí. Claro, entonces con un poquito de acetona quizás sale, pero la acetona debe ser más cara que el alcohol puro y simple. Mejor comprar alcohol ahí en el... Eso es verdad. Ya. Ok. Profe, el alcohol isopropílico sale como Luca 500 en el home center. ¿Medio litro? ¿1 litro? ¿5 litros? ¿Cuánto? Un litro. Un litro, ya. Ya, voy a ver si el fin de semana compro eso, si lo recuerdo. Lo voy a anotar, cuando termine esta clase lo voy a anotar ahí en la lista de compras. Bien, más ejercicios.
Yo tengo preguntas ¿Ya? con la página 98 del capítulo 4. Ah, tengo que cambiarme de capítulo, a ver. Está, 98. Ya la voy a encontrar. Oye, no llegó Jaime de nuevo. Jaime no está asistiendo, Jaime Briseño. Ayer faltó, se perdió la clase, me mandó un correo diciendo, profe, ¿por qué se perdió la clase? No la vi. Porque espero que no haya ocurrido el mismo problema ayer que no les mandaron el enlace, ¿no? Pues, porque el A mí el psicólogo, enlace me llegó recién como a las 8. ayer, a las 8 de la noche, Sí, pero bueno, un poco útil, digamos, no sirve de pero- mucho. No sirve de mucho eso. Ya, bueno, mala onda, pero Jaime siempre tiene, todos los estudiantes que pierdan una clase tienen acceso a la clase en YouTube. Lo malo es que no pueden hacer preguntas, porque esa es la gracia del Zoom, que uno está en vivo, ¿no es cierto? La página 98, dijo el estudiante, 98. ¿Qué número? El A. Tengo problemas, como decirlo, para demostrar esa que 6 divide algo. O sea, que algo divide algo. No, pero el 1A, el 2A, ¿cuál? El 2A. El 2A, 2A, porque recuerden que hay 1, 2, 3, tienen varias partes. Dice 2A, página 98. Página 98 del libro, 2A. Dice, demuestre que para todo n, 6 divide a 5n cubo más 7n. Eso. Y la gracia es que esto hay que como dice, hacerlo por inducción, ¿no es cierto? Porque este es el capítulo de inducción. Ok. Entonces, solución o demostración, como quieran llamar. Entonces, hay que ver que es cierto si n igual a 1, es cierto si n igual a 1, hay que verificar el primer paso. Es que veamos, pues 6, este es el símbolo para dividir ya, una barra vertical. 6 divide a 5 por 1 cubo más 7 por 1, y esto me da aquí 5 más 7, 12. 6 dividido al 12, sí. Y observará que ¿qué significa que 6 divide a 5n cubo más 7n? ¿Qué significa eso? Significa que el 5n cubo más 7n es 6 por algo, para algún k. No olviden eso. El 6 divide este número si este número es 6 por algo. También se dice que el 6 es un factor de este número. O que el k es factor de este número. O que el k divide este número también. Se puede decir de varias maneras. Ya, esta es una observación sobre el enunciado. No es parte de la demostración por inducción. Ya verificamos el caso 1. Entonces ahora lo que hay que hacer es suponer que es cierto para n y tratar de demostrarlo para el siguiente. N más 1. Mira, este sí borra rápido, que parece que esta pizarra la limpié bien, pero la otra no. Ya. Ok, excelente. Entonces, suponer para n, suponer que 6 sí divide a 5n cubo más 7n. Por demostrar que 6 divide a 5n más 1 cubo más 7n más 1. O sea que también se cumple para el índice siguiente, para el número natural siguiente. Entonces lo que hay que hacer es manipular esta expresión, ¿ya? Que nosotros queremos demostrar que es 6 por algo, ¿ya? Como aquí está, es 6 por algún, bueno, no se va a llamar K, se va a llamar R, otra letra, ¿no? Para no confundirla con esa, pero no importa. Lo que importa es hacer la manipulación aquí. Y para hacer esta manipulación, lo que necesitamos es usar el teorema del binomio,
para poder en algún momento usar la hipótesis de inducción. Entonces aquí tengo n cubo más 3n cuadrado más 3n más 1. Eso resulta de desarrollar este cubo, más 7n más 7. 7n más 7. Entonces aquí tengo 5n cubo, que me aparece acá bien, y aquí tengo el 7n, entonces esto tiene que ir juntos, ¿ya? Porque la idea es que agruparlos para poder usar la hipótesis, y el resto tiene a sobrar 5 por 3n cuadrado más 3n más 1 más 7. ¿Ya? Eso es lo que me sobró. Este es 6 por algo. 6k más. Y ahora más me vale que esto sea divisible por 6 en alguna... ahí se me puso pesada la pista, porque aquí me queda... A ver, tengo 5 por... mira, 5 por 1 más 7. Ahí estamos bien. Entonces, y el 3 es factor común, así que puedo poner aquí 15 n cuadrado más n más 5 por 1 más 12. Entonces, esto nuevamente resultó de que el 5 lo multipliqué por 1 y se lo sumé al 7, así obtuve el 12. Y el 5 siguió multiplicando a 3n cuadrado más 3n. Y aquí entonces el 3 como factor común lo saqué fuera, 3 por 5, 15 y me queda eso. Entonces, bueno, no estamos mal porque aquí tengo 6k más 6 por 2. Eso sí es un múltiplo de 6, ¿ves? Más, y ahora aquí tengo un problema, pues ¿será un múltiplo de 6 esto? N por n más 1. Es un múltiplo de 6 si n por n más 1 es par. Sí, pero es par porque yo recuerdo que esto resulta cuando sumamos 1 más, ¿se acuerdan? El Gauss, 1 más 2 hasta n, 1 más 2 más 3, y esa suma que es un entero me da n por n más 1 medio, así que este es un entero. Y como lo estoy dividiendo por 2, tengo que multiplicar el 15 por 2. Entonces aquí pongamos, a ver, ese es un truco sucio, ¿ya? Entonces, 3 por 5 por n más 1. ¿Ya? Voy a explicarlo bien detallado para que sepan lo que estoy haciendo. Profe, Dígame. decir, por ejemplo, una demostración que el n cuadrado más n es par, ¿tendríamos que demostrarlo? O sea, No, si estamos no, demostrando esto, así que esto es divisible en 6. tranquilo. Nosotros ya vimos en clases que n por n más 1 siempre la par, porque este es un producto de dos números consecutivos. Ese fue el argumento, ¿te acuerdas? Porque si el n es par, entonces todo es par. Si el n no es par, el siguiente es par y sigue siendo par. Entonces esto lo demostramos en clase, lo estoy demostrando aquí nuevamente. Entonces, claro, tengo una prueba, me escribe n cuadrado más n es par. Yo te voy a preguntar por qué, po. Pero si tú me lo escribes así, n por n más 1 es par, como se vio en clases, no te voy a preguntar, porque me estás recordando. Pero tenemos que aclarar. Pero tenéis que factorizarlo así. O sea, si me dice n cuadrado más n es par, a lo mejor no me acuerdo yo por qué. No yo sí, porque yo soy el profe, pero que otro estudiante, un compañero que está estudiando contigo, dice, pero ¿por qué es par? Porque el profe lo escribió así y el argumento es que si este es par, entonces todo es par. Y si este no es par, el siguiente es par y todo es par de nuevo, ¿viste? Por eso es par. Entonces, claro, hay que explicar n por n más 1. Bueno, es importante que ustedes sepan explicarle a otras personas, porque cuando uno explica algo a otra persona, uno mismo entiende mejor lo que está tratando de explicar, ¿no es cierto? Eso es experiencia personal. Y además ustedes son estudiantes de física, de matemáticas. Si son exitosos en su carrera, bueno, en algún momento van a tener que hacer clases. Y tienen que explicar bien la materia, si no van a tener problemas. ¿Es malo el profe? Malo. No. Entonces, por eso es importante explicar. Cuando uno explica las cosas y se entiende lo que uno dice, entonces significa que uno realmente lo entiende bien, uno mismo. Entonces es importante. ¿Ya? Ok, pero entonces este ya sabemos que es par. Como este es par, por el argumento ya dado, esto es por algo. Y aquí tengo un 3. Por lo tanto, todo esto es divisible por 6. 6 por algo. ¿Ya?
Este es 6 por algo, este es 6 por algo, todo es 6 por algo. Así que esto realmente es 6 por R para algún R. Profesor, ¿Estudiante? el n por n más 1 es par porque antes se demostró que estaba dividido por 2 o algo así, ¿no? El otro argumento que di yo, claro, el otro argumento era medio ordinario. Este es mejor. O sea, yo ahí se me ocurrió esa idea nomás de que n por n más 1 medio es número entero, porque yo sé que eso resulta de sumar de 1 hasta n y divido por 2, entonces multiplico por 2 arriba, me sale 6 por 5, n por n más 1 medio, sí, pero ese argumento es ordinario. Es rasca, es picante, entonces mejor este, ¿ya? Ahí no tengo que dividir por nada, ni multiplicar por nada. Es 3 por 5, y este número es par, y el argumento es que siempre es par, porque si el n es par, obvio que es par, y si el n no es par, el siguiente, n más 1 es par, todo el producto es par, y como hay un 3 acá, todo es divisible por 6. Ese es un buen argumento, una buena demostración. Hay demostraciones buenas y demostraciones malas. ¿Ya? Ya. Esa demostración que di yo al final es mejor que la anterior. La demostración buena y la demostración mala. La demostración mala le pegó a la demostración buena. Ya, ok. ¿Otra pregunta? Aquí se acaba el Profesor, problema. Se acaba. Sí. Con la página 105, profe. 105, ya. Sí, del capítulo 4. Ya vamos a la 105. No, esta tabla ya está apagada ya. La D. ¿Qué tiene que ver con la B en este curso? No, la D. Ah, la letra B, ya. D. Ya, ¿la B de burro o D de dedo? D de dedo. D de dedo. 105, ¿qué número? ¿3? La 2. La 2 de la D. Ya. El enunciado, es sumar los primeros, la página 104 a la parte de abajo, sumar los primeros n términos. Sumar los primeros n términos. Y el 2D es 2 por 5 por 8 más 5 por 8 por 11 más 8 por 11 por 14 más. Oh, se fueron al porcino ahí. Entonces tenemos que adivinar, si vamos a sumar esto hasta n términos, es imperativo que sepamos cuál es el término general. Entonces, el término general parece ser, a ver, a este llamémoslo, bueno, tratemos de ver si hay algún, ¿cómo se dice pattern? Si hay alguna regla general, algún patrón, eso, si hay algún patrón aquí, algo que se pueda reconocer. Entonces, 2 más 3 es 5. 5 más 3 es 8. Ya, parece que entonces difieran aquí. 5 más 3 es 8. 8 más 3 es 11. 8 más 3 es 11. 11 más 3 es 14. Difieren sumándole 3, ¿no es cierto? Pero aquí empieza con 2, y después con 5, y después con 8. Entonces, ¿qué? 2 más 3 es 5. 5 más 3 es 8. Entonces parece que esto fuera y más 3, y más 6. Sí, porque el anterior más 3, y el anterior ya era el primero más 3. Entonces aquí tengo i más 3 más 3, y más 6. Y el i varía de... pero aquí tengo un problema, porque yo necesito partir de igual 2, y el siguiente es 5. Es 5. Entonces va saltando así. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A ver. Profe, Dígame, déjame calentarme la... Ya, dale. puede hacer la sumatoria empezando desde el i igual a 2 y después restándole la sumatoria de ese término general desde un i igual a 0 hasta un n igual a 2.
A ver, ¿cómo que dijo? De parte con i igual a 0 hasta No, eso i igual a, sí, i igual a 2 hasta n. de igual a 2 hasta n. ¿Y este término? Eso no sería lo mismo que Veamos. la resta de la sumatoria Ya. de ese término de ¿Cuál i término? igual a 0 hasta n. De igual a 0 hasta n. Sí, 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 bueno, pero y eso después le resta ya, la sumatoria de los términos desde i igual a 0 hasta 2. hasta 2. Los primeros dos. Dices tú. Sí, Ya, no, sí, claro, porque este parte en 2, ¿no es cierto? Porque está desfasado. Por eso claro, esto sería una buena opción, pero primero es que tenemos que ver si este término general es correcto. Y no estoy seguro, porque a ver qué me da aquí. A ver, si yo recuperemos de eso y después nos preocupamos de este truco que tú sugeriste, ¿ya? De sacarlo, sumarle los dos primeros y después sacarse. ¿Ya? Ese es un truco de fase, ya lo hemos visto ese truco. El problema aquí está, en el término general, porque no funciona. Profesor, Ah, diga. creo que me dio a mí es 3n menos 1, pero empieza de 1. ¿Qué cosa? ¿El resultado final? No, el 2, el 5, el 8, el término ese era 3n menos 1, pero empieza del 1. Ya. Entonces ahí tenemos una buena sugerencia. Entonces lo que dice aquí el joven es que el primer término es de la forma 3n menos 1, pongámosle i ya, porque la n va a ser el final. Sí, profe. Y el otro sería, a ver, déjeme ver. Espera, esta parte de igual 1, dices tú. A ver, ¿será cierto? Si el i es 1, me da 2. Bien. Y el otro sería 3n más 2. Sí, tranquilo, pero échate que tenemos que todos los estudiantes del curso entiendan, ¿ya? Sí. Aguántate los caballitos, ¿ya? Espera un rato, porfa. Veamos si es que el 3i menos 1. El joven dice que ese debería ser la descripción del primer factor. Veamos si es cierto. Después nos preocupamos de los otros dos, ¿ya? 3 por 1 menos 2. Ya, está bien. Ahora, si salto, el siguiente es i igual 2. 3 por 2, 6 menos 1, 5. Bien, funciona. Para i igual a 3, 3 por 3, 9 menos 1, 8. Bien, excelente. Te la compro. Ya. Y ya sabemos que sea cual sea el que elijo como primer factor, el siguiente tiene que ser este más 3. Y el que sigue tiene que ser este más 6. ¿Ya? Entonces aquí no era i, era 3i menos 1. Entonces esa es la contribución del joven, ¿ya? Del estudiante que sugirió esto. Entonces parece que esto tiene cara de ser cierto. Entonces reescribámoslo bien. Esta es la suma de i igual 1 hasta n, 3i menos 1. Aquí queda 3i más 2. Y aquí queda 3i más 5. Veamos si es cierto. A ver. Para i igual a 1 me da 2 por 5 por 8. Más. Para i igual a 2, aquí me da 3 por 3, 6, 5 por... dije 2. 2 por 3, 6 más 2, 8. Y aquí dije 2, 6 más 6, 11. Más. Bien, salió bien ese. Este también salió bien. Y el siguiente, a ver, para i igual a 3. 3 por 3, 9 menos 8. 3 por 3, 9 más 2, 11. 3 por 3, 9 más 5, 14. Bien, salió. Así que esta es lo correcto. La expresión correcta. Ya, entonces, o sea, con todo este rato que estamos trabajando, recién llegamos a la partida de la carrera, pues. O sea, recién estamos ensillando el caballo, ni siquiera hemos corrido. Hay que calcular eso. Ok, primero vamos con un poco de lubricante, ¿ya?
Vamos a sumar los primeros n términos, de 1 hasta n, ¿ok? Calculamos n términos. Y tengo que hacer esto, 3i menos 1, 3i más 2 y 3i más 5. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto yo? No me queda otra que multiplicar los tres términos. Entonces, vamos a silenciar el micrófono ahí, ¿ya? Vamos a decir, ok, silenciar. Ok. Entonces vamos a calcular, vamos a multiplicar acá. Entonces, ¿qué es lo que resulta? La suma de i igual 1 hasta n. Aquí tengo 3 por 3i, quedan 9i cuadrado. Después tengo 6i menos 3i más 3i. Y después tengo menos 1 por 2 menos 2. Pero me falta todavía multiplicar por este último. Entonces, voy a tener que aquí la suma de i igual 1 hasta n, y después tengo aquí 9i cuadrado por 3, 27i cubo, más 5 por 9, 45i cuadrado, ya se acabó, más 9i cuadrado, más 15i, menos 6i, ok, menos 6i, menos 2 por 5, 10. Todo eso. Entonces voy a continuar acá. La suma de igual 1 hasta n. Y voy a agrupar todos los cubos, 27i cubo, más. Y los cuadrados, aquí tengo 45 más 9. Eso va a ser 54. 54i cuadrado. Más 15 menos 6. 9i menos 10. Tengo eso. ¿Ok? Permiso, voy a suspender la clase por 10 segundos, ya vuelvo. Bueno, le pedí al tipo que está ahí con el megáfono anunciando sus productos para la venta que le bajara el volumen porque estoy haciendo clases. Ya. Ok, ojalá me haga caso. Ok, ya se acabó ya. Ok. So, sigamos con la suma. Ok, so, aquí tengo esta suma. Tengo que calcular esta tremenda suma, pero no es tan terrible, mira, porque voy a separar 27, la suma i cubo, de igual 1 hasta n. Porque 27 es constante, más 54, la suma de i cuadrado, igual 1 hasta n. Más 9, la suma de igual 1 hasta n. Menos 10 veces la suma de los unos, porque este es constante, igual 1 hasta n. Entonces, esta yo sé cuánto vale. Esto también, esto vale n. Esto vale n por n más 1 medios. Este vale el i cuadrado, la suma de i cuadrado, ¿cuánto valía? N por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y la suma de los cubos era n por n más 1 sobre 2 al cuadrado. Ya, todo eso lo sabíamos, o por lo menos este quedó como un ejercicio. 27 n por n más 1 cuadrado más 54
n por n más 1, 2n más 1 sobre 6 más 9 por n más 1 sobre 2 menos 10 por n. ¿Ya? Ok. Y bueno, se los dejo a ustedes para que lo simplifiquen. Bueno, lo voy a simplificar yo, pero a ver qué es lo que puedo sacar como un divisor común acá. El 54 se puede dividir por 6. ¿Sí? Bueno, sí, pues. ¿Cuánto es? ¿6 por 9? El 9. Yes, entonces aquí puedo 6 por poner 9. un 9. Y ya, pero igual aquí tengo un 2, así que y aquí tengo un 4. Y ese 4 que aparece acá no se va a simplificar con este nada. Entonces voy a tener que poner un 4, que es un cuarto. 27n, n más 1 cuadrado. Bueno, eso es medio bruto escribirlo así. Podemos escribirlo así, no, n cuadrado, n más 1 cuadrado. El 4 es lo único que salió. Más. Aquí tengo, pero, ya, ok, pero aquí tengo que, como estoy sacando un cuarto, tengo que multiplicar por 4. 4, n, 4n, n más 1, 2n más 1. ¿Ok? Porque aquí el 6 murió con el que quedó un 9, y entonces me queda un 9 por 4, 36. Porque necesito un 4 porque hay un 4 acá, un cuarto acá. 4 por 9, 36. Más. Y aquí tengo un medio, pero entonces necesito un 2. 18. N por n más 1 menos 10n. Puedo factorizar el n. N sobre 4. 27n, n más 1 cuadrado más 36, n más 1, 2n más 1, más 18, n más 1, menos 10. Factoricé el n. Profe, pero el 10 no tendría que multiplicarlo por 4 porque factorizó por ¿Cuál? el 10n. Sí. Ahí está. 40. Ahí se me olvidé de esa parte, gracias. 40. Negativo, factoricé el n, me queda menos 40. Bueno, entonces aquí, ¿qué más puedo hacer? Bueno, aquí puedo simplificar, factorizar algo, mira. N más 1. N más 1 por 27n por, este n siguió porque saqué un solo n para afuera, así que queda n por n más 1, estoy sacando un n más 1 aquí, más 36, 2n más 1, más 18, menos 40. Ok, ¿y qué más puedo hacer? Bueno, va a quedar algo, no hay más simplificación, pues n más 1 aquí, factor, y aquí tengo 27n cuadrado más 27n más 72n más 36 más 18, ¿cuánto? 36 más 18, 48, 54. Menos 40. Y bueno, eso nomás queda, porque no se puede simplificar más, lo siento. No es mi culpa, ¿ya? Eso queda. Y eso es lo que me pedían y ya resolví el problema. Ok. Ok. Profesor, Estudiante. yo tengo una pregunta con una demostración de biyectividad. Ya. O sea, al tiro le digo... ¿No está en el libro? Sí, sí está, en el capítulo 3. Es el 17, creo. ¿Qué página del libro? La última del capítulo 3. Página 91. Número 17. Página 91, número 17. ¿Podría demostrar que esa función es biyectiva? Sí, vamos a hacerlo, tranquilo, calma. R plus R en los complejos
Se dice h de x, y vale x más 2y menos y por y. Probar que h es biyectiva y hallar. Si se encuentra fórmula para, bueno, lo mismo que hallar la inversa. Si la inversa se halla con una fórmula. Ok. So, vamos a hacer esto. Entonces, lo que pasa es que nosotros no hemos estudiado nada sobre números complejos. Pues. De hecho, tenemos que estudiar los partes del programa, estudiar números complejos, pero eso viene más adelante. Y no sé por qué pusieron este ejercicio en esta parte del libro. Bueno, no importa. Veamos cómo puedo resolver esto. Dice, es una función que va de R cruz R en los complejos. Los números, ¿cuáles son los números complejos? Son todos los números de la forma A más P, I, con A y P en los reales. Todos los números de esa forma son los números complejos. Pregunta, ¿es este un número de esa forma? Sí, porque este sería mi parte real, el A, y aquí el menos I, perdón, es el B. Así que tengo de la forma A más BI, donde el B es menos Y. Entonces, realmente aquí parte de R cruz R y llega realmente a C. Entonces dice probar que H es biyectiva y hallar H inverso. Entonces, ¿cómo demostramos eso? Demostración. ¿Qué significa que el H sea biyectiva? Hay que probar dos cosas. H es inyectiva. H es sobre inyectiva. Tengo que probar ambas cosas. Hagamos la 1. ¿Qué significa que el H sea inyectiva? Que si yo tengo H de xy, lo mismo que H de x' y y', entonces debería implicar esto que el x, y es lo mismo que el x', y'. Eso es lo que quiero demostrar. ¿Será cierto? Bueno, veamos qué dice la hipótesis. H de x, y es, es x más 2y menos y por y. Ok, y dice que esto es lo mismo que h de x. Y h, veamos que x', y' es x' más 2y' menos y' por y. Y entonces quiero suponer, y yo estoy suponiendo que estos son iguales. Estos son iguales. Entonces lo que pasa es que dos números complejos, de una definición, dos números complejos son iguales solamente cuando las partes real e imaginaria, es decir, que acompaña al i, a la unidad imaginaria, cuando son iguales. Entonces, si estos son iguales, entonces esto implica que x más 2y, que la parte real es igual a esta parte real. Y que la parte imaginaria menos i de este es lo mismo que la parte imaginaria de este. Eso. Bueno, entonces aquí inmediatamente uno ve que el y es lo mismo que el y' de esta ecuación. Y ahora uso la primera. Pero como el x, como el y', yo ya sé que vale y, yo tengo x' más 2y, porque estoy usando esta hipótesis. No es una hipótesis, es algo que demostramos ya. Y entonces aquí tengo que esto es lo mismo que esto. Entonces ustedes ven 2y mata con s, y esto implica que x igual a x'.
sea, no solamente los Y son iguales, los X también. Y esto implica que el X, Y es igual a X', Y', que es lo que había que demostrar. Ahí demostré la inyectividad. Pero ves que hay que usar una propiedad de los números complejos, que es esta, que no la hemos visto aún, se puede demostrarlo. De hecho, la construcción de los números complejos te da esta propiedad de manera gratuita, entre comillas. Bien, entonces ahora yo necesito demostrar que es sobreyectiva. H sobre. Es decir, si yo me doy un número complejo arbitrario, entonces existen XY en R cruz R. Es decir, si me doy un elemento cualquiera aquí, tengo que demostrar que está en la imagen, es decir, proviene de un par. Existe X, Y tal que H de X, Y es exactamente el A más BI que me estoy dando. Y ahí estaría demostrando la sobreyectividad. Y entonces, bueno, pero H de X, Y es X más 2Y menos Y por Y, A más BI. Recuerden que la Y y el B están dados, los que son incógnitos son el X y el 2 y el Y. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, nuevamente usamos la propiedad. Esto va a ser posible solamente cuando X más 2Y sea A y menos Y sea B. Entonces la pregunta es si este sistema con A y B dados tiene o no solución en X y Y. Bueno, claro que sí, porque el Y de aquí sigue que el Y es menos B. Y una vez que yo conozco el Y, de la primera ecuación obtengo el X, porque el X vale A menos 2Y. Ah, pero es que el Y ya sé que vale menos B, así que esto A más 2B. Entonces ya encontré una preimagen, un elemento de R cruz R que va a parar exactamente donde yo quiero que vaya a parar. Entonces, ¿qué significa? Que yo me doy un A, B, un A más BI cualquiera, y yo siempre puedo encontrar un X, Y, a saber, X vale esto, Y vale esto. Todo elemento en el conjunto de llegada a los complejos realmente es la imagen de algo. ¿Será cierto que es H de este en par? Sí, porque tengo con la definición. Es A, es X, más, menos 2B, menos Y, es decir, más B por I. Ustedes ven, claro que me da A más BI igual a más BI, ¿ven? Así que demostré que es biyectiva, porque es luego H es sobreyectiva y por lo tanto H es biyectiva, porque ya probé que era inyectiva. Y si es biyectiva, entonces puedo hallar la inversa. Y para hallar la inversa, ¿qué tengo que hacer? Tengo que... ¿Cuál era el truco para hallar la inversa de una función? Entonces, a ver, ¿cómo hallaba la inversa? Ya me olvidé. ¿Cómo se halla la inversa? Reemplazar el X por el Y. Claro, pero hay que tener cuidado con esta terminología porque estamos usando X, Y con otro sentido. Entonces, pongámosle, no hay Z. Z, cuando uno trabaja con X e Y en otro contexto usual, uno escribe Y y función de X. ¿Se acuerda cuando trabajábamos así? Y función de X, después voy a cambiar X por Y. Pero aquí no puedo usar Y porque Y tiene otro significado. Entonces le voy a llamar Z. Y aquí el X no es X, es un par. X, Y. Por eso uso esa Z, ¿ya? Porque si pongo Y ahí, se me va a confundir todo. Entonces, ok. Y esto que está aquí, diantres, ¿qué es lo que estoy haciendo? Entonces este Z está en los complejos. Entonces esto es delicado, ¿ya? Tengo tiempo. Hagámoslo con cuidado.
Entonces, ahí tengo el Z, ¿ya? Y entonces lo que había que hacer ahora era cambiar Z por I. Entonces no me gusta esto. A ver qué es lo que estoy haciendo. Aquí no va a funcionar esto. ¿Qué significa cambiar Z por I? Tendría que poner X, I acá y aquí H de Z. Y después despejar. No es como... No, esto no va a funcionar. Esto no va a funcionar. Tenemos que hacer otro método. H inverso. Entonces, ¿cómo calculo H inverso? Recuerden que H inverso tiene la propiedad de que cuando yo la compongo con la H, me da la identidad en ambos sentidos, ¿ya? Esto sería el H inverso, dado que la H va de R cruz R en C, la H inverso va en el sentido inverso, porque la H inverso va de C en R cruz R. ¿Ya? Y eso es lo que estoy tratando de calcular. Y la propiedad fundamental que tiene es que cuando yo hago estas composiciones, entonces, H inverso parte en C, va a parar a R cruz R, y la H lleva de R cruz R a C. Así que esta es la identidad en los complejos. Y por otra parte, aquí esta composición, aquí el H parte de R cruz R, va para C, y después el H inverso toma C a R cruz R. Así que esta es la identidad en R cruz R. Esta es la propiedad fundamental de la inversa. Entonces, bueno, pongamos una fórmula que aún es por determinar. H inversa se le aplica a un número complejo arbitrario y me da un par ordenado acá. Y a ese le vamos a llamar X, Y. Porque un X en R y un Y en R. Esa es la fórmula, eso es lo que hay que hallar, digamos, hay que hallar el X y el Y. Y entonces, ¿cómo vamos a hallar el X, Y? Entonces, voy a tratar de hallarlo usando esta fórmula, ¿ya? Porque si yo aplico a ambos lados aquí A más BI, voy a quedar H de H inverso de A más BI, tiene que ser A más BI, porque es la identidad de los complejos, ¿ya? Y entonces, quizá el trabajo ya lo hicimos. Permiso, vamos a aislar a este compadre que puede que lo necesite más tarde, ¿ya? Así que lo vamos a dejar aquí encerrado. No sé si lo voy a necesitar, ¿no? Capaz que solamente lo necesite para comprobar que la fórmula que obtuve está bien. Entonces quizá con esto me basta, porque aquí, ¿qué significa esto? HD. H inverso de A más BI lo estoy llamando X, Y. Necesito que me dé esto, A más BI. El A más BI es el que está dado, porque me doy y calculo y tengo que determinar el X y el Y. Pero es que esta pega ya la hicimos, porque cuando yo demostré que era sobreyectiva, medí un A más BI y encontré el X y el Y que me funcionaban. A saber, el X era A más 2B, y el Y era menos B. Entonces, aquí está la fórmula. A más 2B, menos B. Entonces, voy a escribirlo acá. Dice, hallar la inversa. Entonces, aquí está la inversa. H inverso de A más BI es el par ordenado A más 2B, menos B. Y esta es la fórmula de la inversa, que realmente sale de la epiyectividad, sale de la sobreyectividad, cuando yo demostré la sobreyectividad. Porque al probar la sobreyectividad, yo me di un A más BI arbitrario y hallé cuál era el X y el Y que me sirven, que están en la imagen, pero lo que pasa es que este X, Y es único, porque es inyectiva la aplicación. No hay dos que lo hagan, hay uno solo, y por definición, es la inversa.
la fórmula, ¿ya? Porque lo que uno hace es esto, mira. En general, lo que uno hace, cuando uno calcula la inversa, tengo f de a en b, y yo sé que la función es invertible, entonces la f inversa va en el sentido opuesto. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo hay una fórmula en general para la f inversa? Bueno, en algún momento, si la f realmente es biyectiva, en algún momento voy a demostrar que la f es sobre. Entonces, en algún momento tengo que darme un b aquí y demostrar que este b proviene de un a. Entonces, el b va a ser f de a, porque la f es sobreyectiva, por hipótesis. Por lo tanto, y uno entonces se pregunta, bueno, pero ¿y entonces cuál es la fórmula para f inverso, profe? Bueno, la fórmula es la siguiente. Recuerden que la f inverso va en el sentido opuesto. Entonces, ¿cuál es f inverso de b? ¿Dónde la f inverso manda el b? Pues lo manda justamente a a. Y esta equivalencia nosotros la vimos cuando definimos la inversa. Que la función, la f inversa es la inversa realmente si estas dos son equivalentes. B es f de a si solamente si el a es f inverso de b. Entonces aquí tengo la fórmula para la inversa. Supongo que el b es arbitrario y f inverso de b me da el a que yo encontré aquí cuando demostré la sobreyectividad. Y esto que es cierto en general lo aplicamos en este caso particular. No fue necesario cambiar x por y, porque aquí, bueno, eso de cambiar x por y, y es... ¿Por qué una función tiene que ser sobreyectiva para tener inversa? Porque, bueno, porque para que tenga la inversa tiene que estar definida sobre todo b. Entonces, si la función no es sobreyectiva y hay un puntito aquí que afuera se queda fuera de la imagen, entonces, ¿cómo lo voy a mandar de vuelta por f inverso si este no es el blanco de ninguna flecha que venga de acá de A? Tiene que ser, eso lo vimos, tiene que ser sobreyectiva, ¿ya? Por ejemplo, a ver, eso lo vimos en algún momento, lo demostré o parte de la definición, no me acuerdo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una función y igual a x cuadrado. Esa es la función que me da. Esta es inyectiva porque es creciente, ¿ya? Y esta función f, bueno, no está, bueno, está definida desde 0 hasta infinito, ¿ya? Porque estoy considerando solamente esta rama. Porque no puedo considerar la izquierda, porque entonces no deja de ser inyectiva. ¿Ya? La parábola empieza a crecer para el otro lado. Entonces, aquí estoy suponiendo que el x es mayor o igual que 0. Entonces la función la estoy considerando de 0 hacia adelante. Y aquí el recorrido, yo, bueno, puedo considerar la que va a parar a R realmente. Pero, entonces, ¿cómo voy a definir la inversa? La inversa tendría que partir de R en 0 infinito, pero la aplicación inversa del elevar al cuadrado debería ser la raíz cuadrada, ¿no es cierto? F inverso de x debería ser la raíz de x. Pero es que no puedo tomar entonces el x arbitrario en R, porque el R incluye negativos. ¿Ya? Entonces esta fórmula va a funcionar solamente si yo considero no todo R, sino que la restringo el recorrido. ¿Ya? El recorrido es de 0 para arriba, 0 infinito. Y ahora esta es inyectiva y es sobreyectiva, porque todos los puntos aquí están en la imagen. O sea, esta es exactamente la imagen de la función. Y entonces, tiene que ser sobre, porque para que la inversa va a partir de acá entonces. Y va a llegar acá, ¿cierto? Va en el sentido opuesto. ¿Ya? Y para yo poder definir f inversa de un elemento aquí, ese elemento de aquí, este que está aquí, tiene que
provenir de algo porque es la operación inversa, o sea, es la operación que uno deshace. Si tú elevas al cuadrado y quieres deshacer, hay que sacar la raíz. Pero primero tiene que estar permitido sacarse la raíz, sacar la raíz. Tiene que ser positivo, ¿eh? Entonces, eso lo vimos alguna vez. Para que sea inyectiva tiene que ser sobre en particular. O sea, para que sea biyectiva o invertible, para que exista la inversa, necesita ambas condiciones. Para que exista la inversa no basta con que sea 1 a 1. Tiene que ser sobre. Y como no es sobre, había que restringir el recorrido. Y una vez que uno restringe el recorrido, entonces ahora esta es biyectiva, porque es inyectiva y sobre. Y cuando tiene ambas propiedades, se dice que es biyectiva y solamente las funciones biyectivas tienen inversa. Eso. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas? Profesor, Profe, Yes. Pregunte nomás. ah, profe, tengo una duda con la pregunta. ¿Se puede hacer con la pregunta 8? ¿Qué página del libro? 89, el capítulo 3. Gracias. Cuando ustedes me pregunten, o bien verbalmente, o por correo electrónico, por favor digan de qué página del libro están hablando. ¿Ya? Porque hay estudiantes que me mandan una pregunta como que yo estuviera dentro del cerebro de ellos, porque me dicen, profe, ¿cómo se hace la 4A? Y eso es todo. Y me preguntan eso, ¿cómo se hace la 4A? Y yo, la 4A, ¿de cuál capítulo? ¿De cuál página? Ok, 89. Ya, ¿qué número? La 8, pero todos los 8 puntos A, B, C. Todo, 8 con tutti. Me quedan 8 minutos, ¿ya? 8 minutos para hacer el problema 8. Problema 8, página 89. profesor, ¿qué capítulo es? Buena pregunta. 3. Capítulo 3. 8. Veamos si me alcanza el tiempo. Ok, 8. Sea f de z cruz z en z, definida por f de x, y igual a x más y menos 1. A. F es función. B. F es epi o sobre. C. F no es inyectiva. Ok, 6 minutos, ¿ya? Ok, so, f es función. Bueno, ¿por qué será? Si me doy un f de x, y, la imagen está unívocamente determinada por esta fórmula. F de x, y, entonces, f de x, y, no hace esto, no es un valor ambiguo, no puede, una relación haría esto, que la f de x, y podría ser esto, podría ser esto otro. Esto no ocurre, no va para 2 lugares, va para exactamente a un lugar. Da este número, x más y menos 1, es un número preciso. Así que ahí está, función, no es relación, es función. Y está dada por esa fórmula. F es epiyectiva. ¿Qué significa epiyectiva? Que si yo me doy cualquier número entero, entonces voy a probar B. F es epi. ¿Qué significa eso? Epiyectiva, eyectiva, ya epiyectiva. ¿Qué significa? Tengo que darme, sea un n aquí en z cualquiera. ¿Ya? Cualquiera. Y será cierto que existe un x, y en z cruz z tal que este n con el que partí es f de x, y. Esa es la pregunta. ¿Existe? Veamos. N tendría que ser x más y menos 1. ¿Ya? Para algunos x e y. Para algunos x e y. La pregunta, ¿existen? La pregunta es, ¿existe x e y? Esto es una n, no h. ¿Existe x e y con esta propiedad? Bueno, obvio, sí. Sí, pues, por ejemplo,
puedo tomar x igual a n, y igual a 1. Porque entonces me da n igual x más 1 menos 1. X más y menos 1. ¿Ve que funciona? Bien, es sobre. EPI. Y no es inyectiva, Entonces, ¿por qué no es inyectiva? Porque yo puedo hallar un par que me vaya a parar al 0 sin que sea 0. ¿Se acuerdan del ejemplo de la función L de polinomio, L de P de X? Que era una función de polinomio con la que partimos la clase de hoy. Entonces, yo quiero demostrar que no es inyectiva hallando un par que no es el 0,0 cuya imagen es 0. Y ahí tendría una contradicción porque nótese que la imagen del 0,0, voy a mirar. La imagen del 0,1. Pongamos, miren. La imagen del 0,1. ¿Cuánto va la f de 0,1? ¿Qué hace? No puede ser 0,1 porque está definida en los naturales. No, en Z. Z. Perdón. Entero, puede ser negativo o positivo. Ya. El X vale 0 y el Y es 1. ¿Cuánto me da? 0 más 1 menos 1, 0. Ahí tengo un par que me va a dar el 0. La pregunta es, ¿existirá otro par distinto de este que también me dé 0? Y ahí ya se viola la inyectividad porque no puedo tener dos puntos que vayan al mismo lugar. ¿Existirá? Entonces, ¿qué es lo que hice aquí? Hice esto igual a 0 en mi cabeza. Dije, 0, 1 y 1. ¿Existirá otra manera de escribir el 0 de esta manera? Bueno, puedo escribir x igual a 1, y igual a 0. Aquí me va a dar 1 más 0 menos 1, todavía sigue siendo 0. Y este par, 0, 1 y 1, 0 son distintos y van a parar al mismo lugar. No es inyectivo. No es 1, 1. ¿Ya? Porque tengo dos puntos aquí en Z cruz Z del plano de los enteros, ¿cierto? 0, 1. 0, 1, este no importa donde esté 0, 1, 1, 0, ya, pero van a parar al mismo lugar al 0. Tengo ya, entonces no es inyectivo. Se acabó. Tan. Bien. Voy a parar la grabación antes que se me la corten y se me eche a perder, ¿ya? Nos veremos ¿cuándo nos vemos? El lunes. El lunes nos vemos, ¿ya? Voy a dar por finalizada la clase de ejercicio porque me quedan 2 minutos, ¿ya? Fue un placer.